Por favor, vamos a inclinar nuestra cabeza y vamos a orar en la dirección del Señor. Señor, te damos tantas gracias por esta vida. Agradecemos que tu infinita misericordia, Señor, te has revelado a nosotros. Te damos gracias porque en esa revelación, Señor, tu amor y tu justicia se manifiestan de tal manera, Señor, que entendemos que estamos separados de ti, Señor, pero que en tu amor, Señor, existe la posibilidad de que podamos ser hijos de tu reino, hijos tuyos, Señor, y te suplicamos que hoy, el día de hoy, nos bendigas de tal manera, Señor, en el conocimiento de tu palabra, que quienes no son creyentes, Señor, puedan ir a ti, y quienes son, Señor, puedan ser incentivados, Señor, a vivir una vida de santidad en la entrega total a ti, Señor. Te damos gracias por tu amor, en nuestro Señor Jesús. Bueno, hermanos, estamos estudiando ahora Zacarías. Recordarán que estudiamos Nehemías, luego entramos a Malaquías. La importancia de Malaquías, entre otras, es de que es el último profeta en el periodo de silencio, más o menos unos 400 años, y que es el último profeta que hay entre él y Juan el Bautista, obviamente. Ahora es muy importante por eso. Sin embargo, ahora vamos a regresar a Zacarías. Hicimos un bypass entre Nehemías, antes de Nehemías, que estábamos estudiando Zacarías, y ahora vamos a regresar a Zacarías, ¿no? Zacarías, como tal, o Zacaraya, quiere decir el Señor recuerda. De alguna manera, el nombre de Zacarías hace un poco referencia al ministerio de él. Recordaremos que Zacarías y Ageo eran contemporáneos, ¿no? Y de alguna manera, cuando primeramente fueron conquistados por los babilonios, después de los babilonios siguieron los persas, y Ciro el persa, Ciro el grande, emitió un decreto para que fueran a reconstruir su templo. Entonces ya estaban dadas las condiciones para que ellos pudieran regresar a Jerusalén. Recordar que más o menos duró 70 años el cautiverio en Babilonia. Regresan solamente 50,000 de más o menos una población de 1 millón de judíos que vivían en Babilonia. O sea, de 1 millón regresan 50,000. De esos 50,000 hay 4 personajes muy importantes. Uno es Zorobabel, que regresa como el líder para la reconstrucción. El sumo sacerdote era Jesúa, que era el sumo sacerdote que venía también a cumplir la cuestión ministerial con los expatriados. Y finalmente regresaron 2 profetas, uno era Zacarías y otro era Ageo, ¿no? Ahora es muy importante ver que aquí, con el hecho de que ellos hayan sido llevados a Babilonia, se quitó el cetro de ¿quién? De David. Es decir, no va a haber un rey desde Babilonia judío, claramente judío, y del linaje de David, sino ¿hasta cuándo? Hasta el regreso del Mesías, ¿sí? Se instauró, por lo tanto, algo que se conoce, que viene en Daniel capítulo 2, como el tiempo de los gentiles. ¿Qué quiere decir el tiempo de los gentiles? Que de alguna manera Israel va a estar, o Judá va a estar sojuzgado por potencias gentiles, Alejandro Magno, los griegos, los persas, los romanos. 2000 años en donde no aparecieron totalmente en un gobierno, ahora un gobierno que es civil, pero que no tiene nada que ver con el linaje de David. Y finalmente esto se va a romper cuando llegue el Mesías, cuando llegue nuestro Señor Jesús, que es el Mesías. El Mesías es el Rey Divino, pues, el Rey Divino que fue profetizado desde el tiempo de la antigüedad. Es muy interesante ver que dentro del contexto de los judíos del día de hoy hay muchas facciones, ¿no? Hay judíos ultraortodoxos, hay judíos jasídicos, hay judíos reformados, hay judíos que son nominales propiamente, pero todos los judíos en general tienen algo en común: esperan la venida del Mesías. El Mesías, el Rey Divino, que se va a sentar sobre el trono de David y va a reinar como justicia. Es lo que se está esperando, ¿no? Ahora, interesante ver es que esto, bajo el tiempo de los gentiles, no va a ser sino hasta que regrese nuestro Señor Jesús. Ahora, de esos 50,000 que regresaron a Jerusalén, recordar que comenzaron, lo primero que restituyeron, ¿qué fue? Los sacrificios. Los sacrificios fueron restituidos inmediatamente. ¿Por qué? Porque estaba muy fresca en la memoria de ellos todo este asunto de la dispersión, ¿no? Fíjense lo que dice el capítulo 1, versículo 1 de Zacarías:
En el 8º mes del año segundo de Darío vino palabra del Señor el profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo: se enojó el Señor en gran manera contra vuestros padres. ¿Qué quiere decir con esto? No es que el Señor estaba molesto, no es que el Señor les estaba echando en cara algo, el Señor estaba con ira. O sea, la palabra aquí hebrea es ira. De alguna forma, que el sentimiento que el Señor tenía con el comportamiento de Judá particularmente era ira. Recordar también que Menahem, un rey que estuvo unos 4 o 5 periodos antes de la dispersión, fue el que introdujo la idolatría totalmente pagana y palestina, es decir, de las áreas que estaban alrededor de Judá, al pueblo. Y que la idolatría de Judá fue tal que fue comparable con el reino del norte. Así fue. Y esa semilla de idolatría siguió por las generaciones hasta que el Señor dijo: basta, no más. Vinieron los babilonios, se llevaron cautivos al pueblo, pero fíjense lo que dice, versículo 3 o 4: no seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas, diciendo: así he dicho al Señor de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. Y no atendieron ni me escucharon, dice el Señor. Es decir, no es que el Señor solamente haya entrado en ira, sino que adicionalmente el Señor los apercibió. Mandó profetas para decirles: están mal, están en un mal camino, están despertando la ira del Señor. ¿Y qué es lo que hicieron ellos? No escucharon. Dijeron: no seas tan exagerado, pues. O, pues qué tanto. O finalmente, pues mira, pues es un muñequito, está bonito, está. No hicieron caso. Dice: vuestros padres, ¿dónde están? Y los profetas han de vivir para siempre. Dicho de otra forma, la misericordia de Dios para con el pueblo tenía un plazo límite. Tenía un límite. La invitación para el arrepentimiento del pueblo tenía un límite. Llegó el límite y el juicio de Dios fue sobre el pueblo. Ahora, inmediatamente después de que pusieron los sacrificios, restituyeron los sacrificios, volvieron también a construir los cimientos del templo. ¿Sí? Iban muy bien. Ya estaban los sacrificios, ya estaban los sacerdotes otra vez ministrando en la medida de lo que se podía. Comenzaron a reconstruir los cimientos del templo. ¿Y qué pasó? Detuvieron la obra. ¿Cuántos años detuvieron la obra? 16 años. Ahora, detuvieron la obra primero por factores externos, y había una presión externa de los pueblos que circundaban Jerusalén y decían: no, que no lo reconstruyan, que no lo reconstruyan. De alguna forma mandaron cartas, hicieron un chisme. Uno de esos chismosos era ¿quién? Tobías. ¿Se acuerda del inquilino incómodo del templo? O sea, era de él mismo, ¿no? Que después, bueno, tuvo situaciones medias chuscas, porque todos sus cachivaches, literalmente, fueron echados a la calle. Pero adicionalmente, había una depresión interna, ¿no? Hubo el sentido de que la construcción se comenzara a complicar, produjo una depresión interna en las personas, ¿no? Y dijeron: no, es que esto es una gran tarea, es que esto no puede ser voluntad de Dios, y comenzaron las discusiones, y finalmente detuvieron la obra. 16 años. Lo curioso de detener la obra es de que, a pesar o no obstante haber detenido la obra del templo, ellos construyeron y continuaron las obras. ¿En dónde? En sus casas. Entonces sí, sus casas estaban muy bonitas, tenían adoquín, tenían techo, totalmente impermeabilizadas, muy lindas. Pero la casa del Señor, ¿cómo estaba? Abandonada. Abandonada. Es ahí donde se levanta Ageo primero, ¿no? Ageo, 4 meses, 4 mensajes, y desaparece de la escena totalmente. 2 meses después del primer mensaje de Ageo, Zacarías entra en la escena. Y es cuando les dicen: bueno, ¿no recuerdan lo que pasó con sus padres? ¿Ustedes creen que esto va a ser por siempre? Versículo 6 dice: pero mis palabras y mis ordenanzas que mandé a mis siervos, los profetas, no alcanzaron a vuestros padres. Por eso volvieron ellos y dijeron: como el Señor de los ejércitos pensó tratarnos conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras, ¿qué hizo? Así lo hizo. Esto es muy significativo por lo siguiente. Muchas veces nosotros, en nuestra incredulidad, pensamos: bueno, pues el juicio del Señor se retarda, el juicio del Señor es lento, el juicio del Señor, bueno, ¿llegará o no llegará?
y seguimos nuestras vidas con una solicitud total, ¿no? Pues ahí estamos, viviendo nuestras vidas, es mentira. Sin embargo, hermanos, llegará el día en que el Señor ejecutará su juicio. La pregunta es si nosotros vamos a estar de pie delante de su juicio. Vamos a Zacarías capítulo 9. Después de varios mensajes, varios oráculos, ¿se acuerdan que había unos jinetes que habían salido a buscar la tierra y todo esto que ya lo habíamos visto? Que de alguna forma lo que pretendían era de que el pueblo cobrara ánimo, se sintiera otra vez con coraje, porque habían sido llamados para el Señor para su servicio, continuaron la reconstrucción del templo. Llegamos al capítulo 9 y dice: la profecía de la palabra del Señor está contra la tierra de Hadrach y sobre Damasco, porque al Señor deben mirar los ojos de los hombres y de todas las tribus de Israel. ¿Qué es lo que está pasando? No solamente los está incentivando, diciéndoles yo tengo el control de todo, finalmente yo veo y juzgo las causas, sino que el Señor les abre una ventana en el tiempo y les dicen: miren, lo que ustedes están haciendo con el templo tiene una connotación como eterna, hacia el futuro. Les abre un panorama de por qué es necesario construir el templo y por qué el Mesías va a venir y por qué el Mesías está conectado con lo que ellos están haciendo. ¿Se dan cuenta? Dicho de otra forma, es como si usted estuviera en la iglesia poniendo las bancas o las sillas o acomodando el sonido o poniendo la cámara, como es el caso de Juan, y finalmente ustedes dijeran: ay, qué fastidio es esto, ¿no? No, siempre hago lo mismo. ¿Qué sucedería en un momento dado si el Señor nos sienta, nos abre una ventana y lo pone a usted a ver que el fruto de lo que usted está haciendo, acomodando sillas, poniendo la cámara, poniendo el sonido, cantando aquí al frente, levantándose temprano día a día, tiene una repercusión eterna? Y le abre el panorama y le dice: mira, por ese ministerio estas personas van a conocer el poder de Dios, van a conocer la gloria de Dios, y uno de estos jóvenes va a ser misionero en tal lugar. ¿Quién es? Cambiaría nuestra actitud totalmente, ¿no? Bueno, ese es el propósito de Zacarías. Dice: también Hamat será comprendida en el territorio de Tiro y Sidón, aunque sean muy sabias, y en que Tiro se edificó fortaleza y amontonó plata como polvo y oro como lodo de las calles. Y aquí el Señor la empobrecerá y irá en el mar su poderío, y ella será consumida en fuego. Y empieza a relatar un juicio contra las naciones vecinas que de alguna forma ya se cumplió en el tiempo de Alejandro Magno, pero que seguirá cumpliéndose cuando venga el Mesías. Y comienza a decir: bueno, finalmente la angustia que estos pueblos te procuraron y por lo cual tú te deprimiste y sentiste oprobio de la reconstrucción, va a ser juzgada. Y no solamente va a ser juzgada, sino que es el preámbulo para la venida del Mesías. ¿Se da cuenta? ¿Cambiaría su actitud? ¿Sabe qué es lo que yo haría? En ese momento me levanto, aunque yo no sé mucho de albañilería, agarraría la cuchara y los bloques y vamos a construir el templo, ¿no? ¿Por qué? Por el deseo profundo de ver ¿qué? La gloria de Dios. La gloria de Dios. Ahora, fíjense lo que dice versículo 9 del capítulo 9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Que tu rey vendrá a ti, un justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y de Efraín destruirán los carros y los caballos de Jerusalén. Los arcos de guerra serán quebrados y habrá paz en las naciones, y su señoría será de mar a mar, desde el río hasta los fines de ¿dónde? De la tierra. ¿De quién está hablando? De nuestro Señor Jesús. Esta profecía se cumplió ¿cuándo? Justo antes de que Él entrara a Jerusalén. Él entra a Jerusalén. Para esto manda a traer un pollino, se sienta sobre él y él entra por la puerta que da hacia Damasco. Ahí va. ¿Qué es lo que hicieron los muchachos? Levantaron palmas y mientras él pasaba se las iban poniendo a su paso. ¿Y qué cantaban los jóvenes? Hosana, bendito que viene en el nombre de quién? Del Señor. De alguna forma era el reconocimiento de que era quién, el Mesías. Entra a Jerusalén. Y después, una semana después, ¿qué es lo que pasó? Bueno, unos días después, 5 días después, lo crucificaron. Lo crucificaron. Sin embargo, aquí está prometiendo otra cosa en un tiempo posterior, que esa misma persona que entró
como un pollino, un día va a venir como un rey. Ahora, la importancia de este asunto es que vendrá, pero ya no vendrá en su carácter de Salvador, ya no vendrá como una oveja, sino que vendrá ¿quién? El león de la tribu de Judá. Vendrá con toda su gloria, vendrá con miles de millones de ángeles. ¿Vendrá qué? No va a venir a salvar, va a venir a juzgar. Y no solamente va a venir a juzgar, va a venir a ¿qué? A reinar. Aquí está diciendo que la extensión de su reino es global. Desde Jerusalén Él va a reinar. ¿Se da cuenta? Ahora es interesante ver esto por lo siguiente: ¿cómo va a ser el reino de Dios? Es muy importante ver cómo va a ser el reino de Dios. Bueno, primero, ¿qué es el reino de Dios? El reino espiritual de Dios se define como el conjunto de todos los elegidos de todos los siglos que han experimentado un nuevo nacimiento por el poder del Espíritu Santo. Dicho de otra forma, el reino espiritual, los ciudadanos, pues de alguna forma el reino, son aquellos que han sido regenerados por la persona del Espíritu Santo. La presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas nos ha regenerado. Si usted no ha sido regenerado por el poder del Espíritu Santo, pues no es ciudadano del reino. Así es simple. Dice Zacarías 10, bueno, el 14: y el Señor será visto sobre ellos, y su dardo saldrá como relámpago, y el Señor tocará trompeta e irá entre torbellinos del austro. O sea, que va a ser una cuestión así catastrófica, ¿no? Es decir, va a venir con mucha expectación, ¿no? Sin embargo, quiero remarcar el asunto de la venida del reino, ¿no? Primero, ¿cómo es que se va a dar este asunto del reino? ¿Qué es lo que va a preceder a la venida del reino? Bueno, antes de la venida del reino de Dios va a haber una guerra. Va a haber 4 facciones muy bien definidas. Uno son los reyes del norte, los reyes que están al norte de Jerusalén. Van a hacer una confederación de 10 naciones. Adicionalmente va a haber otras 10 naciones que son las de Europa, las del este. Respecto a Jerusalén, ¿no? Esa facción va a ser liderada por ¿quién? Por el anticristo. Y luego van a estar los reyes del oriente, según lo que dice la Biblia, los reyes que están más allá del río Éufrates. ¿Qué naciones tenemos más allá del río Éufrates? Pues casualmente tenemos las naciones más pobladas del mundo, ¿no? Tenemos a la India, tenemos a China, de este lado. Y adicionalmente los reyes del sur. De Jerusalén al sur, ¿quién está? Están los árabes, están también las naciones del Magreb, los que están al norte de África, lo que ahora es Egipto, lo que es Marruecos, lo que es Libia. O sea, esas naciones van a entrar en guerra, en una guerra mundial. El objetivo inicial de la guerra no es en sí Jerusalén, ni Israel. Sin embargo, las situaciones se van a ir dando de tal manera que así va a ser. Antes del reino, dice que el rey de las naciones de Europa, el anticristo, para ser más preciso, va a hacer un pacto. ¿Un pacto con quién? Con Israel. Justo antes de iniciar las hostilidades, van a hacer un pacto de tal manera que Israel va a ser restituido con todas las cuestiones legales en el ámbito del concierto mundial de naciones. Y no solamente eso, sino que por primera vez va a haber paz entre árabes. Va a haber paz. Entonces, sin embargo, dice que el rey del norte va a invadir, o va a intentar invadir Jerusalén, pero en los montes de Israel el Señor lo va a parar. Va a pasar algo que los ejércitos van a morir propiamente. Van a morir millones de personas en los montes de Jerusalén antes, si quiere que él toque Jerusalén, ¿no? Es entonces cuando en los 3 años y medio el anticristo va a romper el pacto y va a invadir Palestina. Ahí inicia un periodo que la Biblia dice que se llama la Gran Tribulación. Dice que no va a haber y no ha habido un tiempo de tribulación tal en la tierra como hasta ese entonces, ¿no? 3 años y medio. ¿Por qué? Porque va a haber guerras entre estas naciones y ya después de todo este drama, que va a haber persecución, va a haber guerras, va a haber epidemias, va a haber una situación totalmente increíble. Los cristianos van a ser marcados, algunos, todos los seres humanos van a ser marcados con el número de la bestia, y aquel que no tenga el número va a ser muerto. Todos aquellos que son creyentes, o que serán creyentes en esa época, ¿qué sucederá? Pues el hecho de ser creyente
condicionará si vives o mueres. Así. Finalmente, porque uno como creyente sabe y entiende, y el Espíritu nos da entendimiento para conocer que la marca de la bestia es algo que nosotros no podemos tocar. Por lo tanto, de la forma más literal posible, nosotros no somos ciudadanos de este mundo. ¿Por qué? Porque si no tienes la marca de la bestia, no vas a poder comerciar, no vas a poder ir a la escuela, no vas a poder hacer nada que un ciudadano normal hace. Por lo tanto, ¿cuál va a ser el destino de los creyentes? Huir. Van a ser errantes, van a vivir donde puedan, van a ser expuestos a ser denunciados. Y cuando sea así, el Señor tenga misericordia de nosotros, pero seguramente vamos a morir. El Evangelio va a ser predicado, por supuesto que va a ser predicado. El Evangelio va a ser creído, por supuesto que va a ser creído. Va a haber creyentes en ese periodo, muchos. ¿Y sabe dónde va a haber más creyentes? En Israel. Sucederá que justo antes de que comience ya la batalla final, el ejército del sur va a invadir Jerusalén. ¿Y sabe qué va a pasar? Van a destruir Jerusalén. En base a eso, los ejércitos se van a empezar a mover. El ejército del anticristo va a entrar en conflicto, y lo que quedó del ejército del norte también. Sin embargo, en ese momento va a entrar en acción otro actor. Son los ejércitos del oriente. Dice que la señal que el Señor va a utilizar es que el río Éufrates se va a secar, el lecho del río, y van a poder pasar por ahí. Justo en ese momento, cuando los 4 ejércitos están acampando para ya dar el asalto final sobre Jerusalén, ¿qué cree que va a pasar? Dice que va a dar una señal en el cielo. Nuestro Señor Jesucristo, con toda su gloria, no como un carpintero, no como un ser humano, con toda su gloria resplandeciente, con las marcas visibles de la cruz en sus manos, en su costado, en sus pies, vendrá en el cielo, y junto con él 1,000 millones o miles de millones de ángeles, de ejércitos celestiales, totalmente visibles a los ojos de los hombres. Dice que la visión es de tal magnitud, que los 4 ejércitos, o los ejércitos que estén ahí, van a olvidar sus diferencias, se van a unir. ¿Para qué? Para luchar contra el que viene. ¿Se da cuenta? Finalmente estamos hablando literalmente de una invasión extraterrestre. Pues, de eso estamos hablando. Están viendo que viene un ser magnífico, tremendo, irresistible de alguna forma, ahí descendiendo las nubes, se van a juntar y van a intentar guerrear contra esta persona, ¿no? Contra el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Rey del Universo, el emperador de todos los reinos del mundo. Viene a reclamar lo que es suyo. Dice que va a descender, los ejércitos se van a poner en posición de batalla. Él va a poner su pie sobre el monte de los olivos, se va a abrir un valle. Los que hayan sobrevivido en la ciudad de Jerusalén, todos creyentes, pues están viendo al Mesías venir con toda su gloria, se van a refugiar en ese valle. ¿Y sabe quién es la única persona que va a luchar? Nuestro Señor Jesucristo. Dice que los va a matar a todos con la espada de su boca, o sea, con la potencia de su voz. ¿Se acuerda cuando Jesucristo estaba en el huerto de los olivos? ¿Se acuerda cuando Pedro en su arrebato sacó la espada y le cortó la oreja a un tal Malco? Tremendo, ¿no? ¿Se recuerda que cuando le preguntan, bueno, ¿quién es Jesús? Cuando él responde, yo soy, ¿cuál fue la reacción de las personas? Postrados a tierra. Y eso que nuestro Señor Jesucristo venía con su gloria velada. Ahora, con toda su gloria, cuando Él diga con voz de trueno, todos los presentes ahí van a morir. Llega el Señor y sucede algo muy interesante. Vamos a Mateo capítulo 25, por favor.
Versículo 31 dice, bueno, desde el 29, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿Sí? Mateo 25, no, 24, perdón, 29. Pues quería ver si estaban despiertos. Mateo 24, 29. Es decir, está describiendo ese día nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Como si lo estuviera viendo. Dice, va a estar todo oscuro, todo, no va a haber esperanza propiamente. Y en ese momento dice que las potencias del cielo serán conmovidas. Dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo. ¿Con cómo? Con poder y con qué gloria. Con gran gloria, ¿no? Ahora, interesante es entender, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta ¿dónde? Es decir, los que estén vivos en ese momento, porque van a morir más o menos 6 séptimos ¿por qué lo dije en séptimo? La mayor parte de los seres humanos van a estar muertos, como estaba contando en el ¿sí? Ahora, ahí finalmente los que viven, dice que cuando venga el Señor descendiendo, se van a dispersar muchos ángeles que están a su mandato y van a recorrer la tierra con un objetivo, ¿cuál es? Reunir a sus escogidos. Y es ahí donde se dice pues que van a estar dos en el campo, uno va a estar cegando y va a llegar un ángel y se va a llevar al otro, y el otro va a estar preguntando algo, ¿se da cuenta? No es propiamente el relato, pero bueno, estamos hablando de eso. Y finalmente cuando junten los escogidos hay un propósito. Ahora sí vamos a 25:31. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos sus santos ángeles con él, entonces se sentarán en el trono de gloria y serán reunidos delante de él todas las naciones. ¿Se acuerdan que los ángeles recorrieron la tierra previamente? Dice, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. O sea, siempre fue la idea de nuestro Señor hacer un reino, siempre, una teocracia completa y total en la tierra, ¿no? Dice, ahí describe algunas cosas. Aquí el punto es el siguiente. Nuestro Señor Jesucristo en un momento dado ya pasó la guerra, ya fueron juzgados, el anticristo y la bestia ya fueron depositados en el lago de fuego, amarrados 1000 años, ahí van a estar. Dice que Él se va a sentar en su trono de gloria, no sé cómo, piedras, crisólito, zafiro, un río, o sea, así tal cual, el trono, se va a sentar en nuestro Señor Jesucristo, y los ángeles van a dividir en dos a los seres humanos, a todas las naciones. No está haciendo distinción de judíos o gentiles, a todos. A su derecha van a estar ¿quiénes? Los creyentes. Y a esos creyentes, ¿qué les va a decir? Entrar al reino. Hoy es el primer día del reino de Dios y ustedes están invitados. Y están invitados porque el plan de Dios para con ustedes fue así desde cuándo, desde el principio. Pero hay otros que están a la izquierda. ¿Y a ellos qué les va a decir? Apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué razón, hermanos? Porque en el reino de Dios no hay lugar para la injusticia, no hay lugar para el pecado. El problema del mal en ese momento se está acabando, se está resolviendo. Los malvados, los que no aman a Dios, los que no se han arrepentido delante de Dios, los que no han sido perdonados a Dios porque no se lo han pedido, no estarán en el reino de Dios. Ahora, ¿cómo será el reino de Dios? Digo, ¿será que es un buen lugar para vivir? Se juzgue. En principio, pues solamente la van a habitar creyentes. Usted puede decir, yo le voy a hacer una pregunta muy, muy simple en este momento. Supongamos que usted está aquí en esta calle en la noche, no sé si algunos de ustedes hemos salido noche y hemos visto cualquier cantidad de malandrines. Supongamos que vienen 4 hombres grandotes, con pañoleta, con algo debajo del brazo, en la oscuridad de la noche, y usted está cambiando una llanta.
¿cómo se pondría? Nervioso, ¿no? Por lo menos nervioso, y quizás yo estaría con la llave de tuercas así, ¿no? Pero supongamos que viendo esos 4 hombres, usted no sabiendo para dónde correr, se da cuenta que debajo del brazo lo que realmente traen es una Biblia. ¿Qué pasaría? Ya las cosas cambian, ¿no? Ya le dije, hermanos, ayúdenme a cambiar algo. Cambia. Pero en el reino de Dios, todos los que estén ahí van a ser ¿qué? Creyentes. Adicionalmente, va a haber paz, una paz real. Digo, porque hoy hay paz en el mundo muy a medias, ¿no? Porque luego hay guerra en Siria, en Ucrania, aquí en México se supone que hay paz y 100,000 muertos en 6 años. Familias. Usted dígame, ¿no? O sea, paz, va a haber gozo. O sea, usted va a ir por la calle y se va a decir, ¿qué tal, hermano? ¿Cómo está, hermano? Va a haber gozo. Pues, la depresión ya no va a existir, ¿no? En ese reino va a haber santidad total. Todas las personas que están ahí son santas. Va a haber gloria. La gloria del Señor dice que va a alumbrar todo, va a sobrepasar el sol, ¿no? Así, la luz va a ser evidentemente exacerbada y la productividad de la tierra va a ser acelerada. Ahora sí va a haber alimentos para todos, sin distinción. Va a haber consuelo. ¿Y sabe quién lo va a consolar personalmente? Jesús, nuestro Señor. Dice que nuestro Señor Jesús va a enjugar todas las lágrimas suyas. Oye, que me caí, que no sé qué. Ahí va a estar Jesús. Va a haber justicia. Ahora, usted se va a pasar un alto y el agente de tránsito le va a expedir sin pedir nada su boleta y usted va a decir, gracias, señor oficial. Todo va a ser bien. Va a haber un pleno conocimiento de Dios. Dice que como las aguas cubren el mar. No va a haber ignorancia de Dios. Todos van a saber quién es Dios, por qué es Dios. El amor de Dios va a estar ahí en boga. Va a haber instrucción. ¿Y sabe quién lo va a instruir a usted directamente? No el gran predicador del día de hoy. Jesús directamente lo va a instruir a usted. Imagínese asistir a una cátedra de creación del espacio 1 por nuestro Señor Jesucristo. No va a haber maldición, hermanos. La maldición de la tierra va a ser removida. Dice la Biblia de tal manera que un león va a poder estar paciendo junto con una oveja sin el peligro de que la oveja sea comida. ¿Se dan cuenta? No solamente eso, no va a haber enfermedad, que influenza, que polio, que nada. No va a haber enfermedad. Ahí es un poco lamentable porque quizá la profesión de médico va a caer en desuso, pues, pero bueno. Va a haber protección, va a haber una libertad total porque todos vamos libremente a amar a Dios. No va a haber inmadurez, va a haber trabajo. Discúlpenme, pero sí, va a haber trabajo. Pero ¿por qué va a haber trabajo, hermanos? Porque el sentido de Dios es crear una sociedad teocrática y santa y una civilización como tal, ¿no? Va a haber quien labra la tierra, va a haber servicios públicos, pero no va a haber desempleo, no va a haber pobreza. ¿Por qué? Porque la ambición del hombre no va a existir como tal. Y la persona de Dios va a estar gobernando directamente la tierra. Adicionalmente, ¿qué cree que va a haber? Una adoración unificada para el nombre de Dios. En las calles no vamos a estar escuchando reggaetón, ni rata de 2 patas, ni cosas así. Vamos a estar escuchando alabanza continua en nombre de Dios. Y quizá en vez de que usted esté con sus vecinos chismeando, van a juntarse una trova de vecinos para alabar el nombre de Dios. Todos, porque todos son creyentes los que moran en el reino de Dios. Y no solamente eso, sino que la presencia de Dios va a estar en donde continuamente. ¿Cómo se va a sentir usted con la presencia de Dios? Ese es el reino de Dios. Sin embargo, quiero también describir a los ciudadanos del reino de Dios. Vamos a Mateo capítulo 5, por favor. Dice, versículo 3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Cómo somos ciudadanos del reino del cielo? Pobres en espíritu. Y esto es muy, muy importante porque pareciera ser una contradicción en sí mismo. Acabas de decir que va a haber prosperidad total. Ahora sí la prosperidad va a ser, no ahora como muchos predican y dicen, no, que pídele a Dios y declara, no.
La única prosperidad que el Señor nos ha prometido es en el reino de Dios. ¿No? Sin embargo, aquí puede ser un poco contradictorio, porque bueno, ¿cómo es un pobre en espíritu con cuando hay toda abundancia? Muy simple, hermanos. La pobreza en espíritu es aquel que, no obstante teniendo todas las cosas, tiene una profunda dependencia de Dios. Una profunda dependencia de Dios. Es más, no da un paso sin consultarlo. Pobre en espíritu. Y dice que adicionalmente los que estén en el reino de Dios son como pobres en espíritu. ¿Usted es pobre en espíritu? ¿Usted es ciudadano del reino? Dice, bien, todos los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Vimos que en el reino de Dios los que lloran van a ser directamente consolados ¿por quién? Por Dios directamente, ¿no? Dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibieron la tierra por heredad. Ah, los mansos. ¿Qué tal cuando le hacen una mala cuenta en el Walmart? Y usted con toda su mansedumbre va y le reclama al gerente. ¿O qué tal cuando lo detienen la gente de tránsito? Eso es un corrupto y que no sé qué. O cuando se le atraviesa una señora o un señor ahí en el carro. Sale toda nuestra mansedumbre, pues, a reducir, ¿a poco no? ¿Qué es la mansedumbre? La capacidad de poner otra mejilla. No lo use más. La capacidad de tener poder, ¿y qué? No usarlo. Y decía Jesús que él era manso y humilde de corazón, y era manso. Él tiene todo el poder del mundo. ¿Y sabe qué es lo que debe haber hecho? Acabar con todos nosotros. Y lo hizo. Mansedumbre. ¿Usted es manso? Si usted es manso, usted es ciudadano del reino. Dice adicionalmente, bien, todos los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Por qué? Porque va a haber total justicia en el reino de Dios. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Misericordiosos. No, pues él se lo merece. ¿A poco no? Dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos que verán a Dios. Los ciudadanos del reino tienen un limpio corazón. No ver doble intención, por ejemplo. Esto me quiere transear. ¿Sí o no? Esos son los ciudadanos del reino. Bienaventurados los limpios, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Los pacificadores. Pero nosotros somos expertos para levantar deditos, ¿no? Ay, mira lo que te está diciendo. Si yo fuera tú. Dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Nosotros recibimos persecución? ¿O nos alineamos al mundo? Cuando todos dicen, no, sí, jefe, usted robe, ¿tú cómo te quedas? No, sí, pues, no, total. ¿O qué hacemos? ¿Somos hacedores de justicia hasta sus últimas consecuencias? ¿Somos hijos de Dios? Dice adicionalmente, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros. ¿Qué? Entiendo. ¿Por qué? Porque ustedes no hacen esa clase de mal. Realmente están mintiendo en contra de ustedes, los están calumniando. Esa es la idea, ¿no? Ese es el estándar de los ciudadanos del reino de los cielos. Dice, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Sufrimos por el nombre de nuestro Señor Jesucristo? ¿Sufrimos o nos alineamos al mundo? Si nosotros nos alineamos, nos comportamos como ciudadanos de este mundo. Si nosotros sufrimos persecuciones, porque nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos. Y todos los que moren en el reino de Dios son así. ¿Usted cómo es? Déjeme contarle una historia. Había un señor, un joven, bueno, era joven en su momento, se llamaba Esteban. Él finalmente era un hombre, pues un joven que vivió muchas penurias en su casa. Era un muchacho que fue golpeado por su padre, desintegración familiar, alcoholismo, usted sabe, ¿no? Todo el drama familiar. Y este muchacho, aparte de todo, tuvo la buena fortuna de juntarse con malas amistades, ¿no? Con esas malas amistades aprendió muchas habilidades. Robar, una de ellas; usar armas, otra de ellas; drogarse, otra de ellas, ¿no?
En esas instancias ellos estaban pues, departiendo y había un señor en el pueblo que pues, era el rico del pueblo, pues, el que tenía el negocio más próspero, el que le iba bien al pueblo, y tenía su casa en la colina. Se les acabó el dinero para comprar más droga, entonces idearon una idea, porque tuvieron una idea para ir a robar al señor, ¿no? Él y otro compañero fueron a robar al señor. Estaban muy pasados, muy drogados. Se metieron a la casa, vieron al señor, le apuntaron, le dijeron que les diera todo el dinero que traía. Finalmente él no recuerda nada, pero pues terminó dándole como 3 o 4 balazos, ¿no? Lo mató. Evidentemente viene la policía, lo apresan, se lo llevan, y él es juzgado, hallado culpable, sentenciado a muerte en el estado de Georgia, en Estados Unidos. Finalmente él está obteniendo el precio de sus acciones, ¿no? Él ya en la cárcel, en el pabellón de los condenados a muerte, hay un hombre que les va a predicar el evangelio continuamente a los presos. Muchos no lo escuchan, él no lo escucha al principio. Sin embargo, a raíz de que él se esfuerza en estar predicando el evangelio, a raíz de él estar expuesto a la verdad de Dios, él llega a convertirse. Dice que un día finalmente él lo único que supe es: yo necesito de la persona de Dios, necesito. Él recibe a nuestro Señor Jesucristo y comienza a cambiar. Les comentaba ya a unos hermanos aquí de la iglesia: si el Señor Jesucristo no cambia tu vida, si tú siendo creyentes no eres cambiado día a día de una u otra forma en el carácter de la persona de Cristo, entonces no tiene sentido ser creyente. Los creyentes son transformados por el poder del Espíritu Santo, y este hombre fue transformado continuamente por el estudio de la palabra, por la oración. Era lo único que podía hacer una celda de 3x3. Él finalmente empieza a estudiar la Biblia, y ¿qué cree? Comienza a hacerse consejero de los demás presos. Empieza a crecer su fama. Se recibió de teología en la cárcel, un estudio por correspondencia. Él de una u otra forma asistía a todos los presos condenados a muerte como él. Él no pidió nunca clemencia. ¿Y sabe qué pasó? Su fama comenzó a trascender, que muchas personas de la sociedad, de la comunidad, comenzaron a ir a la cárcel a pedir consejo de esta persona. A pedir consejo. Una de estas personas que fue a pedir consejo era hija de la persona que mató. Los ciudadanos del reino han sido transformados por el poder de Dios. Los ciudadanos del reino no pueden ser iguales, no pueden ser de este mundo. Y han sido transformados por un poder que va más allá de nuestras propias fuerzas, que no entendemos. Pero todo esto es para la gloria de Dios. Fue de tal impacto, y ha sido de tal impacto la vida de este hombre, que los familiares del hombre que él mató, pusieron una petición con el gobernador para que le perdonara la vida. ¿Se dan cuenta? Y el argumento que ellos ponían en su carta es que el hombre que ustedes van a matar no es la misma persona que mató a mi padre. En ese momento, las palabras de 2 Corintios 5:17 retumban en nuestros oídos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Este hombre fue la primera persona en todo el sistema legal del estado de Georgia en ser perdonada bajo esas circunstancias. Y él salió de la cárcel. Ahora nosotros estamos aquí, libres, sin ataduras, aparentemente.
Pero si nosotros somos ciudadanos del reino, y la promesa del reino que va a venir con toda la gloria de nuestro Señor Jesucristo está ahí latente en nuestras mentes, el estándar de ciudadanía que se pide para eso es muy alto, y es imposible para los hombres. ¿Qué es entonces lo que se necesita? ¿Cómo yo compro la entrada al reino de los cielos? ¿Dónde venden el pasaporte? El pasaporte es un nuevo nacimiento a través del Espíritu Santo. Ser una nueva criatura. Decía Zacarías: volveos a mí, que yo me volveré a quién, a vosotros. La invitación del Señor es: arrepiéntanse, cambien su parecer. Si ustedes siguen en ese camino, la destrucción es segura. Crean. Nuestro Señor Jesucristo pagó el precio del pecado en la cruz completamente, pero tiene un precio. Tiene un precio. Vaya a Él, pídale que le perdone, pídale que sea el todo de su vida. Arrepiéntase, vaya a los pies de nuestro Señor Jesucristo, a la cruz del Calvario. Ese es el precio ya fue pagado por Él. Y eso es lo que se demanda de usted, es lo que se exige de usted, no más y no menos. Pudiera ser que adicionalmente el Señor, cuando usted vaya a Él y usted es transformado y tocado por el Evangelio, el Señor finalmente demande absolutamente todo de usted. Y pudiera ser que su vida no es más simple, pudiera ser que su vida es un poco más complicada inclusive. Y pudiera ser que inclusive el Señor demande de usted hasta su vida misma. Pero ¿sabe cuál es la mirada que nosotros tenemos? A nuestro Rey sentado en su trono de gloria, diciéndote: venid, siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Esa es nuestra esperanza. ¿Esa es la esperanza de usted? Oremos. Señor Dios Todopoderoso, Rey del universo, te damos tantas gracias porque algún día, Señor, muy pronto vas a venir a mi lugar. Ahora, Señor, yo te suplico que tu Espíritu toque nuestros corazones, y que aquellos, Señor, aquellos que no son tus hijos, Señor, que finalmente han estado en rebeldía delante de tus ojos, yo te suplico que toques sus corazones, que tú les concedas el arrepentimiento, que ellos puedan ir a ti, Señor, así como son, Señor, porque finalmente tú nos cambias y nos transformas por el poder de tu Espíritu, Señor. Yo te suplico que los hermanos, Señor, los que son creyentes, sean motivados, Señor, por el poder de tu Espíritu, a finalmente darte todo, absolutamente todo lo que es su vida, Señor, sus expectativas, sus sueños, porque al final de todo esto, Señor, veremos tu rostro cara a cara. Te damos gracias por tu gloria, por tu amor, por tu presencia en nuestras vidas, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a 5 minutos, vamos a ir por los niños y vamos a tener